Bueno, bienvenidos de vuelta al inventario. Este programa no es especial Halloween, pero casi por los temas que vamos a tratar. Dos temas que ya hemos dicho antes que son terroríficos. El primero ha dado bastante de sí. Bastante de sí. Al que lo haya escuchado le ha dado miedo la duración. Claro. Sí, esto no se acaba. Pero es una tortura psicológica. Sí, no, más que de susto. Hombre, yo me lo he pasado bien grabándolo, así que espero que los que nos escuchen se lo hayan pasado bien escuchándolo. Exacto. Pero vamos a pasar al segundo. Sí, pero tampoco bueno, pues presenta tú. No. Vale. Quería hacer la coñita. Vale. Que era un chistecito. Sí, me parece bien. Total, como iba diciendo, tenemos un segundo bloque que es un poco más especial, un poco más dicharachero, un poco más suave, que es sobre títulos de miedo. Y aquí creo que hemos hecho, o no hemos hecho, la diferenciación entre títulos que son realmente de miedo o de terror, títulos de zombies quizás, algunos que son solo de intriga, terror psicológico, quizás por la atmósfera. Pero vamos a hacer un popurrí de juegos que nos han gustado, que hemos probado o incluso que no hemos probado, pero sabemos por amigos, por otras referencias que son buenos juegos y que querríamos recomendar, o todo lo contrario. Porque yo sé que, por ejemplo, vosotros tenéis alguna pelea con BioShock, que no es un juego de terror, pero sí que tiene algunos elementos de terror. ¿Alguna pelea? Alguna pelea de terror. Y, por ejemplo, mira, podríamos empezar por ahí porque a mí una cosa que a mí no me gustan los juegos de terror. O sea, vosotros que me conocéis lo sabéis. No me gustan los juegos de terror, no me gustan las películas de terror en general. Y además Halloween es una fiesta que me la trae al pairo. Dicho mal y pronto. Entonces, somos dos. Hay que dejarlo, bueno, 50-50 Sí, no. Entonces, no, a mí me encantan las películas de terror, por ejemplo. A mí me flipa todo lo de terror, Halloween me da igual. Halloween solo. Sí, no, Halloween me da igual. No las películas, sino lo que me mola es que al día siguiente es fiesta y no había cole. Pero lo demás me da igual. Pero eso ya se acabó. Claro, el día de Todos los Santos. El día 1 de noviembre. A mí me gusta Halloween porque cuando empecé a celebrarlo era ya con los amigotes del instituto, no sé qué. Y vamos a Simón Verde a pedir caramelo y a tirar huevos, tío. Claro, nosotros que hacíamos quedar para ver pelis de miedo y esas cosas, y como eso sí me gusta, pues sí que le tengo ese cariño. Claro. Bueno, pero volviendo, retrocediendo, lo digo yo personalmente porque a mí no me gusta Halloween, no me gustan las películas de terror, no me gustan los videojuegos de terror, no me gusta el género en general, tengo mis motivos, si queréis os lo explico, o si no queréis no, pero bueno. Pero hay una cosa que extrañamente sí me gusta bastante, que es todo lo que es la estética Lovecraftiana. Claro. Todo lo que tiene que ver con los mitos de Cthulhu. No se supone que no se puede pronunciar, ¿no? Lo que sea, me habéis entendido. Entonces, a mí, por ejemplo, hay videojuegos como Darkest Dungeon, que es uno de mis juegos de cabecera, que está claramente inspirado en Lovecraft y en sus mitos. Y además es una estética bastante, bueno, no llega a ser de terror, pero ya solamente la música y la estética. De hecho, hay una anécdota un poco estúpida por mi parte, que es que vi que en Spotify estaba toda la banda sonora de Darkest Dungeon y dije, ostras, pues me las voy a bajar. Claro, ¿cuándo voy a escuchar yo la música de Darkest Dungeon? Claro. Hubo un día que iba en el coche y digo, me la voy a poner, y a los 2 minutos me paré en un aparcamiento al lado y dije, no, ¿dónde voy yo con esto? Igual para trabajar, me la pongo para trabajar y digo, no, coño, si me está dando más miedo trabajar, que es estúpido, ¿no? Pero bueno, quiero decir que hay juegos que sí que están basados, por ejemplo, BioShock, el hecho que tiene bastantes elementos de Lovecraft, con el tema este de los tentaculillos. Y hay otros, por ejemplo, Don't Starve, que es un juego al que yo sí he jugado y que me gusta bastante porque es verdad que tiene una estética de terror, pero que en realidad... Un poco Tim Burton la estética. Sí, un poco Tim Burtiana, pero no... Es un survival. Sí, lo único que tiene de miedo, entre comillas, es la estética y poco más. De todas maneras, como ya os digo, yo en este tema no tengo mucho que decir porque estoy bastante poco iniciado. Voy a dejar que seáis vosotros los que me enseñéis. Bueno, quien quiera empezar, pues el primero que hable, pues que empiece. Pero quiero que me digáis, que me habléis de vuestras experiencias, de qué juegos os gustan, de qué no os ha gustado, si tenéis alguna recomendación. ¿Quién empieza? Si queréis empiezo yo. Sí, por favor. Pues sí, o sea, a mí me gustan mucho, como hemos dicho antes, como he adelantado. Tampoco es que me los haya jugado todos y tal, pero por poner un ejemplo, la saga Resident Evil la he bebido entera. Me gusta mucho el género del survival horror, que es precisamente lo que a mí me gusta, que a mí me suelten en un sitio, yo no saber qué pasa y sobre todo no tener medios. O sea, me gustó mucho, por ejemplo, la idea de eso, por ejemplo, en Outlast, en el videojuego del Outlast, o en el principio del Resident Evil 7, tú no tienes nada para defenderte, no tienes una pistola, no tienes algo con lo que hacer frente al miedo.
Y entonces es como, a ver qué hago. O sea, en el Outlast tienes una cámara con baterías al principio. Y es como, claro, pues, o sea, que si me viene algo corriendo de ahí, no tengo otra cosa que grabarle, ¿no? Y decirle, O sea, sonríe. y eso te gusta. Eso sí. A mí, te gusta estar jodido. a mí- claro, no, pero es que no es jodido. Es que es como, supongo, como lo mismo que en las pelis de miedo. Tú lo que te gusta es la sensación de adrenalina. Y al final interiorizas que no es nada. Me refiero, ya pues nos salimos un poco y con las películas de miedo y eso, al principio a lo mejor sí, de pequeño me daba un poco de miedo y esa noche me costaba dormir. Yo tuve traumas de tener 3 noches sin dormir y no podía dormir porque veía cosas por ver una peli de miedo. ¿Cuál? Freddy vs. Jason. Veía Freddy vs. qué Jason, buena, qué donde, claro, como quien lo sepa, Freddy actúa en los sueños y Jason actúa en la vida real. Entonces era como, Ya no está. puedo dormir, no puedo hacer nada, no puedo escapar. Pues estuve 3 días sin dormir y a partir de ahí le empecé a coger el gusto. Empecé a ver pelis de miedo y tal, y a día de hoy, pues eso, vivo solo en donde vivo, que En la montaña, en una mansión, ¿no? no. Pero que no, que a lo mejor yo veo una película de miedo nueva, me da miedo, me da impresión, me gusta y tal, y al día siguiente pues me voy a mi cuarto, apago las luces, pum, y no te da igual. O sea, no tienes ya sentimiento total, que con los juegos pasa igual. Y... No, los juegos son incluso un poco más inmersivos, ¿no? Claro, Todavía. claro, porque tú tienes ahí decisión y tú tienes esa tensión. Creo que con el que peor lo he pasado no es un Resident Evil. La saga como tal me gusta mucho, pero con el que peor lo he pasado ha sido con el Alien Isolation. Ah, Me dolía la cabeza de la tensión. Joder. O sea, aparte tampoco tienes muchos medios para atacar al alien, no lo puedes matar. Y el caso es que cualquier ruido, cualquier cosa, solo tienes una cosa que detecta el ruido que viene y detecta al alien, si te pasa. Y si haces un pequeño ruido, el alien te encuentra, te empieza a buscar, tal. O sea, era horrible. El caso es que aún así, de todos los que he jugado, yo destacaría Silent Hill por la estética y Resident Evil por el tema de que me parece una evolución muy bien llevada. Así muy rápido, digo que me parece increíble que la infección empieza en el primer juego, ¿no? Y entonces es como muy survival horror porque estás en una mansión donde se acaba de descubrir todo y tal. Eso va a una ciudad, de la ciudad va a un país y al final acabas en el Resident Evil 5, que es un continente, y el Resident Evil 6, que es todo el planeta. Entonces, a partir del 4, el 5 y el 6 se transforma un poco en género shooter. Mucha gente se quejó porque decía, es que ya no da miedo. Ya el juego no da miedo porque es simplemente matar zombies y tener puntuaciones y tal. Y digo, bueno, es que es lo lógico. Por narrativa, Claro, claro. lo lógico es que si la infección se hace global, tú a lo mejor vas por la calle y ves 7 zombies y dices, bueno, al principio me daba miedo, también es que son los mismos protagonistas. Al principio te daba miedo, ya ahora es como, vale, pues nosotros tenemos que cargar. Tenemos que ir a por ellos, tenemos medios, tenemos la cura, tenemos tal. Y me gustaba mucho. Y el 7 ha vuelto a eso, muy adaptado también a los juegos que daban más miedo hoy en día, como el Slenderman, como el Five Nights at Freddy se llama, ¿no? Juegos que te ponen en mucha tensión con no saber de dónde te vienen y con el hecho de ir a oscuras y que de repente te gires y hay algo, ¿sabes? Y cosas así. Muy, muy bien adaptado. El terror que más gustaba al terror que funciona hoy en día. Entonces por eso me parece muy buena saga. Y vamos, ya ahora luego si queréis comentamos más cosillas, pero decir vosotros. Yo voy a hacer una aportación más que acabo de caer cuando has estado hablando de esto de que Resident Evil se ha convertido en un shooter o algo así. Sí. Es que supongo que al final la evolución es esa, ¿no? Es que pasas de un sistema de tensión o de un juego de tensión y de terror a un juego de supervivencia. Exacto. Y hay un juego que tiene, evidentemente no es tan del género de terror, pero que sí que se basa mucho en la supervivencia y en los zombies, que es The Last of Us, Ah, sí. que me parece uno de los mejores juegos a los que yo he jugado. Fíjate, sin a mí gustarme el género de terror ni nada, tampoco es un juego de terror en sí mismo. Creo que te llevas Suspense, ¿no? un par de sustos en todo el juego, Bueno, como mucho. me llevo alguno más, pero sí, sí. Bueno, yo me llevo un par de sustos y sobre todo cuando escuchabas a los estos más que estaban Sí. gordos, enormes, lo escuchabas y te decías tú, hostia, Sí, sí. adiós, Se viene. Sí, sí. me voy. De vareta. Sí, me voy en varios sentidos, ¿no? Pero sí que me parece, fíjate, sin eso lo digo, ¿no? Insisto en que sin ser yo un jugador, sin ser yo nada de eso, sin ser yo un jugador habitual de juegos de terror, Claro. me parece un juego increíble, un juego que disfruté muchísimo y que, bueno, por desgracia no podré jugar al 2 porque no tengo PlayStation... ¿Por cuál íbamos? ¿La 4? Perdón. Pues no tengo PlayStation 4, pero si alguno de vosotros No pasa se nada, lo- se ha retrasado. Tiene un par de meses más si, para poder si alguno de vosotros se lo compra, espero que me invite por lo menos a verlo, porque de verdad que me parece uno de los mejores juegos. Y yo, si tuviera que recomendar algo, como no tengo ni puñetera idea,
recomendaría The Last of Us. Y recomendaría por la estética Darkest Dungeon, también porque es uno de mis juegos de cabecera, es uno de los que más tiempo le he hecho porque me parece un juego casi redondo. Pero además es que ese está muy bien porque yo creo que al terror sí que tiene un tema muy inmersivo en el Darkest Dungeon, el hecho de que de la paranoia, de cómo puede afectar a tus propios personajes, todas esas cosas que te pueden afectar a ti en la vida, la cordura, claro, el tema, porque ven cosas que dan horror, que es horrorífico o que te ponen tensión o que... Claro, o sea, dentro de Darkest Dungeon lo que está mejor adaptado es que han conseguido convertir eso, esa tensión, ese terror o quizás, bueno, las enfermedades, etcétera, en una mecánica del juego que puede ser tanto positiva como negativa. Para el que no conozca de Darkest Dungeon, es un RPG por turnos en el que tu personaje, aparte de su barra de vida, tiene una barra de cordura o una barra de salud mental, por así decirlo, que cuando llega a 100 provoca un efecto en tu personaje, que puede ser o bien que se vuelva paranoico, que se vuelva egoísta o que tenga una reacción negativa que te afecte negativamente, valga la redundancia, como puede tu personaje armarse de valor y decir, no, pues de aquí hay que salir como sea, y consigue características positivas. Pero no solo pasa con eso, sino que si tu personaje sufre mucho estrés durante la aventura en la Cala, ¿no?, que es una de las zonas un poco más marítimas, tu personaje consigue un quirk negativo, que es que le hacen más daño en la Cala porque le tiene miedo a la Cala. O si le muerden unos perros en la foresta, pues tu personaje puede contagiarse al de la rabia, que es una enfermedad que se convierte en mecánica en tanto en cuanto hace más daño, pero recibe más daño. Entonces, sí es verdad que tiene unas mecánicas que, digamos, que llevan la ambientación a mecánicas, y eso sí es una cosa que me gusta mucho y que me parece que está muy, muy bien conseguida. Muy bueno. Además hay una cosa que, termino con esto, que me gusta mucho de Darkest Dungeon, y es que luego hicieron más fácil con una de las actualizaciones, pero es que tú te puedes encontrar objetos con los que puedes ir interactuando durante las mazmorras, y claro, en realidad o sabes muy bien cómo interactuar con esos objetos. Quiero decir, si ves una madera en el suelo con unos cuchillos clavados, tienes que usar vendas para protegerte las manos y buscar qué es lo que puedes obtener, y entonces quizá consigas oro, consigas alguna recompensa. Pero si tú no sabes lo que hay y lo tocas, lo mismo te llevas una infección porque has tocado unos cuchillos con sangre. Claro. Es decir, y tienen esa tensión de decir, ¿lo toco o no lo toco? ¿Sé lo que tengo que hacer o no sé lo que tengo que hacer? Y viva el hilo de lo mismo, son mecánicas que están basadas en ese no en terror, no en miedo, pero sí en una tensión en la que te pone el juego, tanto con la música como con el diseño de todo el entorno y de los personajes. Claro. Te cedo. ¿Yo? Vale. Bueno, yo decir que soy un farsante porque no me gustan los juegos de miedo, de per se, porque aquello de los sustos y pasarlo mal y tal, como que no lo aguanto muy bien. Pero sin embargo, el miedo psicológico, el terror psicológico y tal, sí me mola bastante. Y por ejemplo, yo recomendaría Limbo e Inside, que creo que son dos imprescindibles. Sí. No son a priori juegos de miedo, pero la estética sí que te tiene en tensión. Yo creo que te cambia la cara. Si lo estás jugando, conforme lo cambiarte la cara, te mantiene cambia. exactamente en tensión, y la historia te horripila, básicamente. Clásico juego que si lo jugáramos siendo niños Sí, nos causaría... Sí. O no te enteras o te enteras demasiado. Sí. Son dos juegos que son 2D, con puzzles bastante sencillitos y historias que la verdad que creo que merecen bastante la pena. Son esos dos, Limbo e Inside. Y luego, aún no me lo he terminado, pero me lo terminaré en esta semana. Se llama Little Nightmares, que bebe muchísimo, creo, que de Inside, la verdad. La historia también mola un montón y es bastante parecido. Y luego, el único de miedo así que he jugado ha sido Devil Within. Ajá. Pero lo quité a las 3 horas o así. Porque es que, o sea, el juego que yo recuerdo te pedía como mucho sigilo para escaparte de los enemigos y tal. Y a mí eso se me da fatal. Enseguida me pillaban y acabé ya, no por miedo, fue por desesperación. Pues mira, yo este tío no lo aguanto, se acabó. Y lo quité de en medio. Y Oxenfree también está muy bien, también es en 2D. Y volvemos otra vez a lo mismo. En este, incluso la estética no da miedo, pero hay ciertos acontecimientos durante la historia que sí es como que ocurren cosas extrañas. Claro. Por ponerle un símil en cuanto a una serie, sería como... ahora se me ha ido el nombre, qué bien. Ay. La de los chavales estos, hombre, de... ¿Stranger Things? Sí, Stranger Things. Claro. Buena. Ocurren cosas extrañas y la historia también está bastante currada. En Stranger Things ocurren cosas extrañas. No, en el juego, Vale. Y luego The Beginner's Guide, que también creo que es
un poco psicológico. Me encanta porque Luis se los conoce todos. Me encanta. Y no sé, comentar algún así otro más. Tenía por aquí apuntado de Sexy Brutal, que es más de suspenso quizás, pero también suspenso. Suspenso aprobado, ¿no? Casi. Suspenso, sí. Es de suspenso que está casi aprobado ello, No, el juego es muy bueno. El juego está muy bien. Es muy cortito, creo que dura unas 3 horas más o menos. Sí, es muy 4. Pero es muy buen juego. A mí me gustó mucho. También lo he jugado, fíjate. ¿Por qué he dicho Al suspenso? final, se porque te ha jugado más que mal. Se te ha ido, no pasa nada, te perdonamos. Y creo que, bueno, y el Bioshock que lo comentó antes Serra, porque... Pero eso es más que terror en el juego, es terror hacia el juego. Sí, eso te iba a decir, terror. Yo tengo miedo al juego. Menuda experiencia, ¿eh? Buah. Además que es compartida la frustración. Sí, más sí, que- ya lo hemos comentado aquí, Sí. creo que en un par de ocasiones. Aquí un día haremos un directo con el Bioshock. Con el Bioshock intentando pasarlo. Y nada, de verdad, os recomiendo que si no lo habéis jugado, lo juguéis porque la verdad que son muy buenos. Qué bien. Pues a mí me pasa un poco lo mismo que a Serra. Y lo mismo que a ti, me estoy dando cuenta. Soy el único aquí. El único valiente, tío. Yo tuve una primera experiencia con un juego de terror que curiosamente fue la primera experiencia que tuve con un videojuego en 32 bits, es decir, en 3D. Y era cuando era muy pequeño, tendría 9 o 10 años, y acompañaba a mi padre todos los fines de semana a hacer la compra semanal a unos grandes almacenes, no citaré la marca hasta que nos quiera patrocinar. Había allí la típica consola de exposición para jugar. No sería Simago, ¿no? No, ¿Toys R Us? tampoco era Prica, Prica. ni Cobreros. Madre. Pues sí que somos viejos, Tenían una Sega Saturn, que es la única vez que he jugado a la Sega Saturn en aquel sitio, y tenían puesto el Resident Evil. El primero. Y tú imagínate si a mí me acojonaba el juego, que yo jugaba prácticamente sin sonido, con el sonido bajito de la tele, pero con el ruido que hay de ambiente en unos grandes almacenes, Claro. y temía, porque siempre había una fila de chavales jugando, temía que me tocara a mí. Y cuando me tocaba a mí, Y decías, es que no se me olvida nunca, sabéis que el Resident Evil, el 1, transcurre en una mansión. Exacto. Y hay muchísimos pasillos. Es un juego muy pasillero, ¿no? Eso sí, total. Y había concretamente una de las primeras escenas, que era un susto por supuesto forzado por el propio juego, en el cual tú ibas andando alrededor de un pasillo con esas cámaras estáticas Sí. y de repente una de las ventanas completamente tapiada por maderas apuntilladas, se abría de repente uno de los tablones y salían unas manos ahí. Claro. Y a mí eso me horrorizaba, a mí eso me llegaba a tener pesadillas. Es que eran juegos, vamos, pensado precisamente para eso, te hacían esas cosas es que no te lo hacían la primera vez que pasabas. Tú habías pasado por esa ventana 4 veces Y te volvía a salir. y de repente a la quinta te salen unas manos. Cuando tú ya has interiorizado el recorrido Sí, del sí. juego o de repente vas por otro... Donde vas tranquilo, ¿no? En plan de Exacto, aquí no te- pasa nada. Claro, en plan, Claro. esto no asegura, güey. Entonces, pues pasa también con unos perros. De repente hay un Sí, pasillo sí. con el que pasas todo el juego y a la mitad del juego de repente surcan el cristal 5 perros zombies. Sí, sí. Y tú, wow, ¿qué es esto? Que no tengo munición, ¿sabes? Y- O el clásico zombie que aparentemente está muerto, Exacto. posado en el suelo y Echaba pasa de la baranda. Exactamente. Sí. Y a raíz de ahí sí que es cierto que probé alguno más, porque luego me compré la PlayStation 1 y probé el Silent Hill 1, que es un clásico, pero a su vez también es un clásico Sí, de terror. Muy psicológico también. Sí, completamente. Además aquella niebla me Sí, tenía sí. perdido. Y Dino Crisis lo probé y este sí me gustó un poquito más, porque ya quizás tenía interiorizado como el sistema de juego. De hecho es del mismo creador, es de Capcom, es de Mikami, que es el mismo que del de Resident Evil 1. Y guay y tal. Y creo que eso me sirvió para no volver a jugar ninguno más. Para decir nunca más. Hasta la Play 4, que en la Play 4 sí que he probado, bueno, probé la demo del PT, aquella extinta demo, que no estaba nada mal. Eso, vamos, yo solo vi vídeos, no la pude probar, pero No. estaba deseando que llegara el juego y a la ver cómo... Dios. De las sofás, por supuesto, que voy a suscribir las palabras de Serra, me parece un juego muy recomendable, a quien no lo haya jugado, tampoco vamos a descubrirlo ahora. No.
Y tengo apuntado un juego que probé hace un par de años, que es original de PC, salió en el 2013 o 2014, si no me equivoco, luego lo sacaron en el 2015 o 2016 en las consolas. Tú ya has visto apuntar el nombre y te lo conoces también, ¿eh? Claro, pero además me gusta un montón que lo menciones. Me hace o sea, lo mejor es que, para el que nos esté escuchando y no nos vea, se está sonriendo desde Sí, que sí, sí, está todo el rato sonriendo con lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, porque le encanta. Es que Yo lo siento. es su programa. Total. Que es el Gone Home. No sé si lo conocéis. Sí. ¿No? Pues Yo Gone Home es un juego que, digamos, fue un poco controvertido porque había mucha gente que no le gustaba, porque no es un juego de jugar en sí mismo, es más bien una experiencia. Transcurre también en una especie de mansión, porque es una casa bastante grande, ¿no? Exacto. Lo que viene siendo una mansión. Es una casa de persona de clase alta. O sea, no es como Sí, sí. casa en... Casa grande. Sí, En primera persona. exacto. Y básicamente la historia del propio juego la vas descubriendo tú con la interacción que tienes con los diversos objetos y escenarios. Vale, como el What Remains of Edith Finch, ¿no? Eso es. No hay, digamos, un terror de sustos como el que estábamos hablando antes, pero cuando vas descubriendo la historia, tiene unos matices un poquito psicológicos también. Exacto. Tú te la vas a jugar entero, ¿no? Sí, sí, pero es que me Dura muy poquito, ¿eh? jamás habría pensado en meterlo aquí y sin embargo yo cuando lo jugaba con tensión y con miedo. Yo ¿A que creía sí? que iba a pasar algo y había momentos que tú decías, qué mal rollo. En plan, ¿qué es esto? ¿Qué feo? O sea, en plan, no voy a decir nada por si la gente que nos escucha se lo quiere pasar o vos Sí, sí. mismo. Pero curiosamente es eso. Y cuando descubres la experiencia, yo por decirlo, lo que más me gustó fue la historia que me contaron, que era como, wow, me acababa de leer Sí, un sí. relato muy bonito, muy conseguido, y la música, que la música me parece muy buena. Yo por hacer un símil un poco banal, es como el típico reportaje que te están contando en Cuarto Milenio. Claro. Que a priori no tiene tampoco, no es que te rías porque parezca ridículo, sino que a priori no tiene ningún interés para ti porque dices, esto es la típica historia de no sé qué tal, y luego te metes de lleno porque la historia en sí misma es apasionante, Claro. y al final, sin que sea un reportaje audiovisual efectista, te produce... Y al final te corta y Sí, que sí, sí. como si no hubiera pasado nada. Curioso, ¿cuánto menos? Apuntarlo, está bueno. La imitación. Bueno, y luego tengo apuntado algunos más, pero son estos juegos, bueno, Walking Dead, The Walking Dead. Walking Dead, los de Telltale, pero tampoco me parecen en sí mismos juegos que me den miedo, sino que están ambientados en atmósferas, bueno, de post-apocalípticas. Claro. Y vi jugar a un par de juegos, esto fue el streaming de los años 90 para mí, que era el Shadowman, no sé si alguna vez lo... Primera noticia. De PlayStation 1, luego también para Nintendo 64, que... Bueno, tampoco es que sea un juego muy de miedo, pero como era muy joven me daba ciertos repelús. Tiene ciertas criaturas también terroríficas. Yo tengo una pregunta. ¿El Dino Crisis es un juego que estuvo en recreativas? Ostras, creo que sí. No. Bueno, me vas a hacer buscarlo. Es que no sé si es O sea, un... Es que no recuerdo si era Dino Crisis o un juego de Jurassic Park. Sí, y de Lost World, creo que sí. Uno de Jurassic Park sí que hubo. Sí, había recreativas que era el de pistola, que era como el... ¿Cómo se llamaba el...? Time Crisis. El Time Crisis, efectivamente. Por eso Dino Crisis, por eso es relacionado. Porque estoy acordándome ahora de otro juego que jamás me acordé del nombre, pero era un videojuego medio de miedo. Que era un shooter de los de pistola manual, de los de pistola conectada a Play. Y creo que lo pasé, vamos, era un arcade típico y creo que me lo pasé como 800 veces, porque lo tenía un tío mío para PlayStation 2, creo que era. Pero jamás recordé el nombre, solo recuerdo que la estética era un rollo Castlevania, pero era un Time Crisis rollo Castlevania, con vampiros, con arpías, zombies, etcétera, etcétera. Y el enemigo final era una especie de vampiro enorme al que había que calentarle la cara como nadie. Y ese juego no es de terror como tal, pero sí que tenía una estética así. Y recuerdo que recuerdo de jugarlo y jugarlo otra vez y pasármelo 4, 5, 6 veces. Juego japonés seguro, ¿verdad? Creo que Probablemente será. diría que tiene Dead en el Sí, hombre. título, pero en plan porque es Dead, era Dead algo. Sí, es que me suena un montón. Puede ser. La cosa es que ese me he acordado cuando has dicho lo del Dino Crisis, pero fíjate, la asociación ha sido esa, de Dino Crisis salto a Time Crisis, y he dicho, yo he jugado un juego con pistola Bien. y he llegado hasta ahí. Fíjate. Igual lo sacamos, dame ahora unos minutillos. Pero quería comentar una cosa cuando te he hecho la pregunta de que era japonés, que esto lo he pensado hoy mientras me estaba intentando recordar los juegos que más miedo me han dado, que hay un buen porcentaje de juegos japoneses, ¿eh?
¿Dónde? Por lo menos en mi cultura audiovisual y... Yo creo que son y de- promotores, ¿no? Sí, de, sí, de sí, los sí. juegos de miedo. Sí, sí, de lo que y- Resident O sea, Evil y ellos- del cine. Crisis. Claro, Sí, es sí. que ellos tienen un terror Una cultura, muy ¿no? distinto al europeo, en plan al más occidental. O sea, de hecho, ellos juegan mucho más con lo psicológico que nosotros, por ejemplo, o los americanos que juegan con el gore. El género slasher, este es el típico Scream, ¿sabes? El típico de... De la mojadita. Exacto. ¿Sabes? El asesino que está en casa y tú, wow, ¿qué está pasando? ¿sabes? Claro. Y que de hecho, precisamente es del que menos fan soy. Pero por eso, porque juega un poco con miedos más a los que el mal le puedes hacer más frente, ¿no? Estilo, vaya, o sea, se ha ido la luz y ha entrado alguien, quién Me sabe. estoy acordando Es que además- de un monólogo de Goyo Jiménez que decía, Bobby, ¿eres tú? Bobby, no es momento para bromas. Claro. Típico de esto película sí. americana. No, pero es que lo mismo me equivoco, pero la misma cultura japonesa, la misma mitología japonesa, tiene muchos elementos terroríficos, por así decirlo. Tiene muchos demonios y muchos dioses que son terroríficos. Es decir, la cultura occidental, incluso las politeístas no son, o sea, siempre han sido dioses un poco más... no sé cómo decirlo, como olímpicos, ¿no? Sí. Típico, la mitología griega no Sí. tiene ningún elemento terrorífico más allá de Hades Claro. o de Prometeo, que se mató intentando... Tampoco Claro, no claro. es muy terrorífico, o incluso la vikinga, Hay más épica, ¿no? Sí, es más épica, efectivamente, esa es la palabra, creo que esa es la palabra adecuada. Es una mitología más épica, sin embargo, la mitología japonesa es mucho más terrorífica, por lo menos con lo que entendemos nosotros como terrorífico, quiero decir, los demonios... El demonio del suspenso. El, Allí, ¿no? el demonio del suspenso, Claro. sí, el demonio de desayunar mal. De deshonrar a la familia. Exactamente, pero es verdad que creo que eso es algo que está dentro de su cultura porque está dentro de Sí, su sí. mitología. Exacto. No, sí. Y por otra parte también creo que es el terror más difícil de conseguir. No sé, a lo mejor aquí me estoy columpiando, sino para mí tiene mucho más A mí es el mérito. que más me gusta. Lo comentaba. Claro, el hecho de estar en una película entera, un juego entero, en tensión, porque puede pasar algo y que en realidad no tenga por qué pasar siquiera, creo que es algo que es muy difícil de conseguir. Pues es que, de hecho, hace poco, y ya aprovecho la recomendación fugaz, no son videojuegos, pero son películas. Las películas de... No me acuerdo el nombre del director, pero vamos, ha hecho 3 películas mencionables. 2 de ellas son Hereditary y Midsommar, que ha sido una que ha salido hace poco. Midsommar es una película de terror y es completamente, vamos, o sea, hay momentos de terror evidentemente a la luz oscura y tal, pero está hecha de día. En plan, de día al aire libre. Y tiene elementos que tú miras y dices, yo no puede ser. O sea, y te dan, y da terror. Y Hereditary juega mucho, por ejemplo, con las caras de los actores, con primeros planos, con cosas muy... que a ti lo que te está dando De miedo... tensión, ¿no? Claro, Sí. pero luego no... bueno, eso. Y una cosa es que no tiene ni un screamer. Screamer en plan de... Sí, un susto. No, un jumpscare, perdón. No tiene ningún susto. Nada de... ¡Ah! O sea, son películas que te horrorizan poco a poco, paulatinamente, y tú la vas recibiendo y al final acabas y dices, Pues ¿qué acabo de ver? Claro. Está muy bien como película. pero- A mí eso me pasó en cuanto a videojuego con Inside. Mira, dale para atrás. Con Inside, por ejemplo. Inside eso. fue, o sea, no voy a desvelar nada, pero el final de quedarme, Dios, o sea, Claro. Joder. ¿Qué estoy viendo, no? Claro, ¿Qué claro. es esto? Y luego te pones a leer teorías y tal, está genial. bueno, mola un montón, de verdad. Que por cierto, hablando de teorías, no sé cómo vamos de tiempo. Dale, sin miedo. Sí, o sea, Mucho mejor que en el anterior. Mira, ya que tenemos tiempo, había una pregunta que os quería hacer, que era, Sí. en todos los juegos online, ¿no? Los que están continuamente actualizándose y tal, que siempre que llega Halloween y Navidad, son como 2 eventos súper importantes. ¿Veis bien que se hagan estos eventos de Halloween? Que haya skins, mapas... No, o micrófonos se os no, por favor. o se os hace... No, eso no. Pero se os hace un poco pesado el hecho de que se haga esto todos los años, o al contrario, decir, mira, es fresco y me ayuda. A mí, por ejemplo, Sí. desde mi punto de vista, me ayuda como a ver el juego con otros ojos y a que parezca que el juego está dentro de la vida real, ¿no? Como que yo voy avanzando con él y él avanza Como conmigo. que el juego es una sociedad. Claro, es que no quiero ponerme intenso, pero al final es un traslado del capitalismo, ¿no? Me refiero... Estamos volviendo a lo mismo. que- Vamos sí, a ir sí, vamos a ir para atrás. Lo que quiero decir es que, igual que en Navidad, todo se Sí. tiñe de. Sí, Entonces, sí. como que te pone y dices, pues es el momento del evento. Vamos a ponerte. Pero también tiene el componente que he explicado en el primer bloque al principio, que es que en los videojuegos, sobre todo los free to play, necesitan renovarse constantemente. Totalmente. Claro. Y, Por eso. quiero decir, es la forma más fácil de aprovechar algo que ya está en nuestra Claro. cultura.
para decir, oye, esto es nuevo. Es decir, pues lo hacen todos los Halloween, sacan aspectos, eventos. Seguro que hay películas y es también, más, ¿no? vamos, no conozco todos, pero por poner por el ejemplo de referencia que conozco yo, el de Riot Games lo hace con muchas cosas, estilo el año lunar, ¿no? Sí, sí. Sí, constantemente. Culturas que a lo mejor son diferentes a la nuestra. O sea, que juegan Overwatch con lo la hace alteridad. también con el Año Nuevo Chino, los Juegos de Verano... Sí, el año lunar y el año nuevo chino es... Supongo que con las ¿Cómo? Que el año lunar y el año nuevo chino es lo mismo. o sea, supongo que acorde a las regiones en las que está el juego. Sí, porque al final, o sea, son juegos que en realidad están en todo el mundo, entonces tienen que tener una pequeña representación por lo menos de todas las culturas, de todos los eventos importantes de la me cultura. parece genial, vamos. Tenemos Navidad, tenemos el Año Nuevo Chino, tenemos Halloween, tenemos los Juegos Olímpicos, Los el Juegos Mundial de Olímpicos, ¿verdad? Fútbol. Semana Santa. Bueno, ¿Te imaginas? Bueno, No, hombre, no. No, pero no afecta a los videojuegos porque no es un elemento cultural predominante en la sociedad. Pero es verdad que sí, todo esto sí, eso. Pero la feria de Sevilla sí. A mí me sacas. Veigar, Nuestra Señora de los Dolores. A mí me sacas dos aspectos de Riot. O sea, basados en el folclore andaluz. Y yo me compro 7 de cada uno. Tío. Graga chicharrón. Gran chicharrones. Oye, Blasphemous. Blasphemous va por ahí, Sí. Y ese, pues mira, Blasphemous es otro juego que, que no es de terror, que el género principal no es juego de terror, pero que sí que es por su atmósfera. Es que esos juegos yo los metería, igual que Dark Souls 3, por ejemplo, o los Dark Souls en general y Bloodborne, es algo que depende también del nivel de aprensión del jugador. Porque yo he visto gente jugar al Bloodborne y decir, no puedo jugar este juego. En plan, me da miedo. En plan, y yo lo veo y digo, bueno, en plan, me estoy cargando gente, pero para mí es más un action RPG y para otras personas es un juego de terror. Bueno, pues entonces no estoy yo tan mal como yo pensaba. No, por eso digo. Si me atrevo a jugar Dark Dungeon Sí, y alguna sí. cosa así, entonces no. Es que ya supongo que de eso, que viene del nivel de aprensión de gente, de cómo te tomes tú qué es para ti el terror. Como tú me has dicho antes, a ti te gusta, en plan, hay mucha gente que dice, ¿cómo te gusta pasarlo mal? Digo, Claro, que claro, yo no claro. lo paso mal. O sea, a mí me divierte, la adrenalina me gusta, y entonces pues es eso. Y sin embargo, por ejemplo, no me gustan las atracciones. ¿Sabes cómo? Claro, te lo iba a decir justamente, que hay quien le gusta pasar miedo, entre comillas, ese subidón, ¿no? Montándose Sí. en una montaña rusa y... O sea, es Cada uno es justo busca, eso. claro. De Yo- eso hay teorías en el cine o sea, también. pero montaña rusa, las tazas estas que dan vueltas, ¿no? ¿Sabes? Que a mí no me Yo gusta ese la subido de taza. adrenalina, por ejemplo, que no me gustan ni las atracciones ni los juegos de miedo, lo tengo en la aplicación del banco cada vez que consulto el Por salario. ejemplo. Y no hace falta que sea Halloween. Claro, ahora justo antes de que sea- entrar, el subidón de antes de pulsar, me voy. Pues, hablando de teorías, que lo había dicho antes, os he traído 3 teorías que no sé si conocéis del Dale. mundo 10 de segundos los para videojuegos. decir que el juego que antes decía Serra, que no se acordaba su nombre, Ajá. es Vampire Knight de Namco. Oh, mira, pues Guapísimo. tiene DD en el nombre, como yo dije. ¿no? Ya está. Gracias. Alberto. No, pero vamos, era 50-50. Tenía Vampire o O tenía tenía Dead. Knight, Sí, o tenía no. Dead, ¿sabes? No, tampoco éramos... Algo Venga, oscuro. vamos a escuchar las teorías de... Shadow. No. O sea, yo os las cuento y radioyentes y colaboradores aquí presentes ya me diréis. Bueno, y los de YouTube, los... Hombre, Que comenten Por también, supuesto. claro. Alguno habrá. Pues, a ver, eso sí, si alguien se sabe alguna más que nos cuente, o por lo menos a mí, que me mande un MD. Que no sé si vosotros sabéis, la verdad es que son los 3 de Nintendo. Vaya. Vale, no, pero o sea, he estado buscando en ¡Qué general y tal, coincidencia! y eran los que más me llamaban la atención. En Luigi's Mansion, por ejemplo, aquí creo que hay gente que lo ha jugado, ¿no? Y se lo ha pasado. Sí, yo lo he probado. Coño, es verdad, yo he jugado a Luigi's Mansion también. Claro, cabrón. ¿no? No me acuerdo de esas cosas. O sea, tiene una estética Bueno, así. yo no De lo he hecho, jugado. Guapísimo. de hecho, hay gente, a mí de pequeño me daba un poco de aprensión, ¿sabes? Era como que realmente el juego no tiene nada, pero ver cuadros y cosas de esas, era como, "Oh". Se lo mencionaba antes a Luis, cuando estabais hablando, digo, y Luigi Mansion me ha dicho, tengo una teoría sobre Luigi Mansion, que es la que va a contar ahora. Es que es eso, o sea, Estoy deseando escuchar. Si lo existe la- dejamos... No, Si dejamos de interrumpirlo, probablemente... Interrumpirme, por favor, a mí me encanta. No, sí, era un chiste interrumpiéndote sobre interrumpir. Ah, vale, perdón. Que hay una teoría, de hecho, del juego que dice que Luigi está muerto. Basada en que tú, cuando llegas a una parte del juego, es el único sitio donde puedes ver la sombra de Luigi claramente, en plan, que no estás en la casa y tal, es en el ático de la casa. Y cuando ves, hay relámpagos de vez en cuando, y con uno de los relámpagos ves que la sombra de Luigi está ahorcada. Por donde tú pases, la sombra de Luigi está ahorcada. La teoría dice que Luigi realmente nunca llegó a rescatar a Mario en la mansión, y de hecho se suicidó porque se volvió loco con los fantasmas y tal. Y lo que nosotros vemos es lo que pasa en ese momento de narcolepsia o de sueño que hay antes de morir ahorcado.
O sea, el juego en sí. pero eso aparece, en plan, la sombra... Aparece la sombra. A la sombra aparece. Ahorcada. Ahorcada. Pero el juego es el juego. O sea, tú ves el juego, tiene un principio y final, que supuestamente es que Luigi gana una mansión, no se sabe de dónde, y luego descubres por qué la ha ganado, entre comillas, y cómo es la aventura, y es porque a su hermano Mario pues lo han secuestrado. Y está en la mansión. El profesor Fesor. Claro, el profesor le ayuda y tal. Pero, claro, cuando vieron eso, hay gente que sacó esta teoría. Buah. A mí se me han puesto los pelillos de Sí, a mí también, ¿eh? Hay una muy parecida con el Majora's Mask. No sé también quiénes lo habéis jugado. Wow, no, es que estoy viendo la imagen de... ¿Has visto la imagen, no? Mira. O sea, sale... Os recomendamos buscarla así... Sí. O sea, sale ahí en el ático de la casa. A ver. Con los relámpagos de la casa, de fuera de la casa. He buscado Luigi Mansion La sombra está ahorcada. Y sí, efectivamente, como la ha descrito Luis. Y el caso es que hay una muy parecida con el Majora's Mask. Igual es un fallo técnico. A lo mejor se equivocaron, claro, o pasaba ahí algo y No se les creo, olvidó. Y la del Majora's Mask, no sé si quiénes lo habéis jugado y tal, pero hay un punto del juego, al principio del juego, cierto personaje te roba la yegua y tú vas detrás de él. En plan, wow. No sé si, vamos, creo que todos sabemos que el Majora's Mask es la precuela la secuela del Ocarina of Time, del juego de Nintendo 64. Pues cuando Link va persiguiendo a este personaje, se topa con un vacío, y se cae y empieza a ver como muchos sueños, muchas paranoias y tal, y llega a cambiar de forma y accede al mundo del Majora's Mask, de todo el juego. Pues hay gente que dice que es que no sobrevive a la caída. O sea, realmente se cae, tú ves lo de los sueños y tal, pero él se mata. Se mata en el esto porque todo empieza en unos bosques oscuros. Entonces todo el mundo dice que lo que le da es una paranoia. Él piensa que le han robado la yegua, pero es que se le ha escapado. Va persiguiéndola, pero se pierde. Se cae en este pozo y se mata. Y lo que nosotros vemos es pues lo mismo, un mundo onírico o el más allá, que tiene mucho sentido, o tendría mucho sentido, porque todos los personajes, casi todos los personajes, 90% de los personajes que tú ves en Majora's Mask, los has visto en Ocarina of Time. Entonces son los recuerdos de Link del anterior juego. Antonio Pero tú Resina. juegas... A mí este me parece un poco menos creíble. O sea, pues la gente le tenía más... O sea, le daba como más curiosidad por eso, porque decía, claro, es que tiene sentido, es que los personajes son los mismos, pero en otro mundo. Entonces, ¿cómo explicas este mundo que está hecho de cosas que solo Link conoce? Pero bueno. Y la tercera, esta es con Pokémon. Pokémon, todos Lo del conocéis. pueblo... Exacto. Lo sabía. El pueblo de la Lo banda. sabía, tío. Pues Qué mal rollo me da eso, tío. en 1996 hubo, o sea, fue un caso, siempre esto, o sea, suicidios hay, pues, yo qué sé, en el mundo, siempre. En Japón, además. En Japón, en 1996, hubo una decena de suicidios. Eso es real, o sea, eso ocurrió, pero donde está el rumor o la teoría, supuestamente todos esos niños, porque fueron de niños, tenían una copia del Pokémon verde o el Pokémon azul. Y todos habían guardado en Pueblo de Banda su última partida guardada. Y muchos habían hablado con familiares y tal, y supuestamente habían escuchado, o sea, la melodía que todos escuchamos de Pueblo de Banda, en plan, la gente, los mayores no escuchaban nada, pero los niños decían que escuchaban murmullos en la melodía del Pueblo de Banda. Eso no se ha confirmado, o sea, no se ha confirmado que fuera esto así y qué tal. Lo que sí que se ha confirmado es que la música, por los compositores, está creada especialmente para hacerte sentir incómodo y para darte, o sea, depresión, en plan, para crearte un estatus de malestar, de pesadumbre. Si la escuchas mucho, pues imagínate. Y bueno, ese me pareció también muy, muy curioso porque el hecho de los suicidios existe en 1996. De niños se les atribuye el tema del juego y tal, pues ya ahí mete el tema de este cuarto milenio como mencionábamos, ¿no? Y este es el inventario Pero bueno. de humor. Madre mía. Pero bueno, hay muchas más, o sea, podéis encontrar ahí desde personajes de Star Fox que como todos tienen las piernas de metal, dicen que es que se las amputaron para llevar mejor las naves y que no se cansaran. O Joder. cosas, por ejemplo, con el Majora's Mask y el Ocarina of Time, no, pero el Majora's Mask,
que hablan de un cartucho que estaba maldito, en el que tú no podías... el juego te empezaba a preguntar y te decía cómo te llamas tú, no Link, que ese cartucho existía, que fue uno que hicieron en plan fallo y existía por ahí. Y de repente te empezaba a llamar a alguien que se llamaba Ben. O sea, Ojo. hay un montón de teorías. O sea, pero Ojo que tenemos a Ben. si os gusta... Creo que prefiero comprarme una skin por 20 euros. Llegados a este punto. Bueno, pues llegados a este punto, con este final tan, Qué buena. tan melodramático, vamos a terminar. Vamos a cortar aquí pero del tirón el rollo fantasmagórico, el mal rollo. Para darle una vez más las gracias a nuestros patrocinadores antes de irnos, Banana Sport. Qué mejor momento. Claro, aquí hay que cortar de raíz. En plan, después de este Que mal no dan rollo. miedo, pero son unos monstruos. Qué bueno, tío. Que vuelvan los pelillos a su sitio. Ay, ay. Por eso tenéis en la descripción ambas webs, Banana Sport y Forever LOL, las camisetas. Esta camiseta de Banana Sport tan rica y estas tazas son de allí de Forever LOL. Y bueno, encantados un día más de teneros. Espero que os lo hayáis pasado bien, tanto en el primer bloque como en el segundo. Imael, Ben, Luis. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Pues al final se ha ido a 40 y el programa va a durar 1 hora y 30. Oh my God.